Los impuestos son un mecanismo a través del cual un Estado, un gobierno, puede financiar todo aquello para lo que el Estado está, es decir, poner calles, pavimentar calles, poner semáforos que funcionen, que estén limpias las calles, que haya seguridad, etcétera. Por lo tanto, ya en un podcast anterior nosotros respondimos a la pregunta de si los extranjeros, tal como los mexicanos, deben pagar impuestos. Llegamos a la conclusión de que sí, pero nos quedamos un poco cortos en el y qué impuestos deben pagar. Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Me acompaña mi querido amigo y colega José Luis Aguado Ramos, su servidor Ernesto Rizzo. José Luis, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy agradecido en un podcast más y sobre todo para pasarlo bien hablando sobre un tema importantísimo que es ¿qué impuestos tiene que pagar un extranjero? Que es una buena pregunta, porque como bien lo decías, ya contestamos si deben o no de pagar, si las personas deben de estar a favor o no de que paguen, cuál es el origen y un poquito por ahí hablando sobre ese tema. Pero la buena pregunta es ¿qué tienen que pagar? ¿Por qué lo tienen que pagar? ¿Cuál es el origen de todo esto y cuáles son las normas que lo preceden? Y eso es lo interesante que pues vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Exactamente, y hablando del origen, de las normas que mencionas, José Luis, pues hay que decir siempre que los impuestos están regulados en el Código Fiscal de la Federación. Cada año existe una miscelánea fiscal que te especifica aún más este código. Allí está determinado qué impuestos hay que pagar. Aquí tenemos tres enlaces que vamos a ir mostrando a lo largo del video. Uno es del SAT, Información Oficial, el otro es de American Express y tenemos aquí un artículo de Caizo Asesores. Primero, en el SAT, los extranjeros deben pagar el impuesto sobre la renta, también el impuesto al valor agregado. ¿Qué es esto del ISR y qué es esto del IVA, José Luis? Bueno, hay que entender que son dos impuestos diferentes. El impuesto sobre la renta es el impuesto que va a obtener o que va a obtener el Estado por medio de todas las transacciones que existan entre actividades comerciales entre los sujetos. Muy sencillo, hay que explicarlo como debe de ser. Mire, si yo contrato a un extranjero hoy en día para que me realice la creación del logo de mi marca y me genere una proyección de carácter publicitario, yo le voy a pagar a él una cantidad de dinero. Pero él por recibir ese dinero, por haber recibido esa transacción, él está obligado a pagar el ISR. Otro ejemplo, como bien lo decías, es el tema del IVA, ¿no? ¿Cómo pago el IVA? El IVA es un impuesto de consumo, es el impuesto yo creo que primordial en México, aparte del ISR, que es el impuesto que yo pago por cada alimento o medicina. Bienes, ¿no? O sea, Exactamente. todo lo que yo consumo para mi vida diaria, desde la ropa, desde la comida, las medicinas, bueno, las medicinas tienen exención precisamente porque son un bien primordial. Pero a ver, José Luis, un extranjero trabaja para una empresa X extranjera, está en Estados Unidos su empresa y su banco está en Estados Unidos, pero él tiene cuenta y la puede usar en México. Le pagan cada mes ese dinero a su cuenta, es extranjera, pero él está viviendo en México. ¿Tiene que pagar impuestos? Va a depender de varios aspectos y aquí es donde se pone complicado para los extranjeros. Te voy a regresar ahorita un poquito más las preguntas, pero vamos a explicar algo bien sencillo. Lo primero es, ¿cómo paga el extranjero impuestos? Uno, tiene que depender de su residencia fiscal, ¿vale? ¿Qué es la residencia fiscal? Es donde yo recibo la mayoría de mis ingresos. ¿Cómo se determina? Bien lo describía precisamente uno de los artículos que estamos trabajando, que es el 50% más uno. Cuando yo gano, si yo gano 200 pesos al mes y en un país gano 150 y en el otro gano 50 pesos, por ejemplo, un estadounidense gana 150 en México y gana 50 en Estados Unidos, está obligado a pagar impuestos de todo ese dinero en México, porque es un tratado internacional. Claro. Ahí es donde viene y te haría una pregunta, Ernesto. ¿Qué pasa con los extranjeros que pagan impuestos? Todos Sí. están regulados, todos no están regulados. ¿Quién los regula? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Bueno, me gustaría mostrar este artículo de americanexpress.com que habla de qué obligaciones fiscales tienen los extranjeros en México. Hay que diferenciar entre aquellos extranjeros residentes en México y extranjeros residentes en el extranjero que por alguna razón generan obligaciones de impuestos en
México. Hablamos de personas físicas, por ejemplo, tienen su residencia en México porque aquí viven. Bueno, se considera que si obtienen más del 50% de sus ingresos anuales en México o si su centro de actividades laborales, económicas está en México, deben pagar impuestos y deben pagar este ISR por los ingresos que están percibiendo. Aplica el mismo principio para las personas morales. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Dependiendo del régimen, pero normalmente hay que declarar, hay que pagar impuestos. Hay que hacer nuestras declaraciones, hay que pagar impuestos y todo a través de un manejo de la facturación electrónica, además de otras obligaciones como tener un registro contable. Y el SAT mismo, nos dice el artículo, define a las personas que no son residentes en México como aquellas que tienen su casa habitación en el país, si es que la tienen, pero siempre y cuando sus ingresos no superen el 49%, se entiende que son residentes que pueden o no vivir en México, pero que sus obligaciones fiscales normalmente están en el extranjero. Y aplica el principio de la no doble tributación, José Luis, ¿no? Que explicabas un poquito. Bueno, no tengo por qué pagar ni allá, no tengo por qué pagar dos veces un impuesto. Y viene esto muy interesante, ¿no? Porque hay un acuerdo de no doble tributación, de que depende cómo funciona, de qué determina. Hay que entenderlo que también las cosas dependen de cuestiones exactas. Por ejemplo, no puedes tú ponerte a cobrarle impuestos a todos los estadounidenses que vienen a hacer actividades comerciales a México, ni puedes cobrarle todos los impuestos del mundo a todos los mexicanos que viajan Claro. para Estados Unidos. Estamos hablando de la frontera más grande del mundo. ¿Y estás de acuerdo, Ernesto, que la cantidad de gente y la No, pues cantidad de es dinero que se inmensa, mueve, es con esa inmensa. simple pregunta, tiene la responsabilidad del gobierno y tiene la responsabilidad del Estado de llegar a un acuerdo con el país? Esa es la razón por la que no todo se atañe y no todo se acorta a decisiones muy pequeñas, como decir, todos van a tener que sacar residencia, porque la realidad es que estamos en un movimiento fiscal enorme. O sea, la cantidad de dinero que se debe de mover en la frontera, que por cierto, por eso el salario es más alto, por eso hay excesiones de IVA, por eso el IVA o es más bajo o es más alto, o ese tipo de movimientos, es porque existe precisamente esos tratados permiten hacer eso. Que aquí la pregunta de si estar o no estar de acuerdo, pues estaría de más. Pero a ver, Ernesto, pasan estos tratados de doble tributación. Yo sí te haría una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué piensas? ¿Todos los extranjeros deberían tener residencia y deberían tener un RFC y explicarlo correctamente o cómo funciona está bien? ¿Tú qué piensas? No, creo que no, no creo que podamos ni debamos obligar a que todos los extranjeros que vienen a México a fuerza tengan una residencia y paguen sus impuestos. ¿Por qué? Porque precisamente por eso tenemos distintas condiciones migratorias en la ley migratoria, las cuales surgen por una necesidad, que es a veces voy a ir a México por turismo, a veces iré un tiempo por turismo, pero me quedaré un tiempo a hacer negocios. Voy a ir a comprar una casa a México, a Cancún, quiero tener mi casa en Cancún, pero yo trabajo en Estados Unidos y voy a Cancún dos veces al mes. Bueno, pues no precisamente deberías pagar impuestos por tu actividad económica. Tu casa, pues sí, y los bienes que consuma tu casa y los bienes que tú consumas cuando estás en el país, sí, pero creo que no podemos ser tan tajantes como decir todos, obliguemos a todos a tener una residencia y a que paguen impuestos parejos, porque para empezar, o sea, no lo permite la propia regulación, porque tenemos aquí incluso el tercer y último artículo que me gustaría recordarles que los enlaces a estos artículos que nosotros vamos comentando en el podcast los van a tener siempre en la descripción del video para que ustedes los consulten. ¿Cuáles son los ingresos por los que deben pagar impuestos? En general, se refiere a los sueldos y salarios, jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, honorarios, la prestación de servicios personales independientes, las remuneraciones a miembros del consejo, de vigilancia, consultivos, administradores. Hablamos de personas que tienen un puesto muy específico en pues en la constitución de una empresa, el arrendamiento de bienes inmuebles. Qué otro supuesto si quieres seguir revisándolos, José Luis? Estoy en el sexto, el servicios turísticos de tiempo compartido.
ojo con que se ha prestado mucho a debate. Está regulado, o sea, en realidad sí se debe pagar un impuesto aunque tú estés rentando un Airbnb, ¿no, José Luis? Claro que sí, y también tenemos, por ejemplo, enajenación de bienes inmuebles, que es un impuesto muy interesante, porque si tienes residencia Ajá, permanente en México, puedes incluso no tener lo que pagar, enajenación por acciones, operaciones de intercambio de deuda pública, operaciones financieras, dividendos, pagos efectuados a personas morales, intereses, regalías, construcción, instalaciones y mantenimiento, premios, espectáculos artísticos y deportivos. O sea, eso es algo muy interesante, porque aquí, como podemos ver, es como si existiera ya una parte de la materia fiscal bien especializada, bien regulada, bien entendida para todos los extranjeros. Pero pregunta, Ernesto, y aquí nuevamente someto esta parte al debate. ¿Tú realmente has visto que el SAT tenga una sección especializada que se encarga de decir, a ver, extranjero, vas a tener preguntas sobre tema de impuestos, puedes venirte por acá? O mira, sector especializado te puede entregar información de manera más sencilla. Yo creo que es un universo ahí medio de ignorancia o de velo oculto y mágico para los extranjeros cuando vienen a México, ¿no? sí, es complejo responder esa pregunta porque yo creo que si un extranjero busca información a través de la internet, pues va a encontrar muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, incluso nos va a encontrar a nosotros y como ustedes, y queremos que esto para ustedes sea una introducción al sentido de la pregunta esencial. ¿Tienen que pagar impuestos? Sí, ténganlo claro, dependiendo de sus actividades y dependiendo de esas actividades, qué tipo de impuestos. Pero yo siempre, José, les voy a recomendar, y creo que tú igual, lo he visto hacerlo con las personas que se acercan a Diana SC, pues acérquense a un abogado especialista en materia fiscal, sobre todo si ya estamos hablando de actividades económicas, digámosle, no tan ordinarias como que tengo mi trabajo para una empresa y me pagan mi nómina, ¿no? Porque tenemos de muchos tipos de actividades económicas y sobre todo los nómadas digitales, hay que decirlo, tienen un amplio margen de actividades. Hay desde youtubers, gente que genera inversión en bolsa, que mueve criptomonedas. Allí tenemos entramados fiscales más complejos. Y sí que se acerquen al SAT, pero personalmente, porque pues sí hay un módulo, o sea, sí uno puede sacar una cita, que luego sacar una cita es un problema y eso se presta para incluso otro programa, pero tratar de obtener una cita e ir al módulo de información en el SAT, ¿no? Solo para terminar, para ir concluyendo este podcast, pues sí decir que se acerquen a la institución y que si están realizando actividades económicas, pues obtengan el famoso RFC, ¿no, José Luis? Creo que abre muchas puertas. Esa es la anotación, yo creo que más importante que yo podría dar en este programa. O sea, Uh-huh. si tú estás hablando de qué es lo primero que tengo que hacer, hace rato te hacía la pregunta, es imposible en los movimientos fiscales, en los movimientos Claro. internacionales, pero una recomendación que yo sí le haría a cualquier extranjero, seas estadounidense, francés, español, nicaragüense, italiano, colombiano, la nacionalidad que quieras. Lo primero que tienes que hacer es aterrizar y conseguir un bendito número que es el CRU. Y la única manera de conseguir ese número es obteniendo una residencia. Y yo creo que es algo que todos los extranjeros deberían de conocer. Tenemos N cantidad de extranjeros que podrían obtener ciertamente su tarjeta sin recurrir a cosas ni extrañas, ni Claro. mágicas, solo con un análisis real de su caso terminas con un RFC. Ahí están las historias, Ernesto, de no me han podido liberar mi constitutiva, no he podido sacar mi cuenta bancaria, no he podido sacar mis documentos, per se, y hay que decirlo, por la ignorancia de profesionales que no conocen sobre la materia. Aterrizar con un abogado de DMSC yo creo que sería una de las mejores opciones. Y pues vaya, Ernesto, yo creo que estás de acuerdo conmigo en que una residencia temporal o permanente te salva de una cantidad de problemas. Claro, porque es el primer paso. Luego vendrán entramados en donde a lo mejor necesites una asesoría integral que tenga que ver con todo lo que conlleva una empresa, pero de antemano lo primero lo que tienes que pensar cuando vienes a México es qué dice la ley de migración, Claro. porque lo primero que está diciendo es migrar. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, respuestas, reclamos, quejas. Bueno, no, sus quejas, no dejen tantas quejas ahí. Sigan dejando ahí sus Corazoncitos, números. admiradoras, tu club de fans, José Luis, que siga dejando allí sus corazoncitos, etcétera. Síganos en nuestros próximos podcasts. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Es un placer, José Luis, tener estas conversaciones, estas charlas contigo. Yo me voy simplemente agradeciendo a toda la gente. José Luis, ¿algo que quieras agregar? Pues
para comenzarlo, para terminar más bien, pues muy agradecido de pasar otro programa más contigo y sobre todo de decir algo bien importante. Todas las personas que necesiten algún tipo de información, acudir a los abogados de Diámesis, yo creo que es la mejor opción. Dejen el comentario, dejen la pregunta, les van a dejar el link directo para que puedan hacer su pregunta por WhatsApp o pueden preguntar por la red social que quieran. Igualmente hay un equipo que siempre va a estar checando que los podamos apoyar. Recuerden que migrar no tiene que ser un problema mental ni un problema exagerado. Yo creo que basta sentarte una hora con uno de nuestros abogados o media hora para por lo menos tener un camino a donde tienes que llegar, y esa es una de las mejores opciones de lo que puedes hacer. Nos Por lo vamos. demás, No olviden, José Luis. A ver si ahora sí nos sale. a ver si nos sale. Nadie es Nadie es ilegal ilegal en en este este mundo. mundo. Casi. Hasta luego.